Espíritu yo renací en la familia.
Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares continuando el estudio del Apocalipsis. Gracias veo por aquí a la hermana Elvia, la hermana Elvira. Veo a la hermana María Eugenia. Bueno, buenas noches para todos, para los que están conectados. Nos pueden saludar. Ya, listo. Más bien desde donde nos saludan. Recuerden que pueden dejar sus agradecimientos allí en el chat, sus peticiones, sus saludos, sus inquietudes. Si alguno tiene inquietudes, siéntase en total libertad de expresar la inquietud que tenga. Recordemos que estamos estudiando, no todas nos las sabemos, siempre nos quedan dudas y es bueno resolverlas. Recordando, sí, pues nos vemos en 15 días. Mañana empieza una semana de oración, de reavivamiento, a la cual todos estamos cordialmente invitados a conectarnos. Si algunos no pueden asistir a la iglesia o si pueden asistir, recuerden que desde mañana y hasta el próximo sábado hay una semana de reavivamiento. El próximo sábado recuerden la Santa Cena para que hagan preparativos, para que asistan, para que podamos participar. Y en ese orden de ideas, pues nos volvemos a ver en 15 días. Llegamos al capítulo 13. Este capítulo, como les venía mencionando, va a ser un poquito demorado. Me voy a gastar yo creo que unas 3, 4 sesiones, porque es bastante lo que hay por estudiar. Hay un contexto histórico que es necesario que tengamos claro. Y bueno, oremos. Les dejo para que al final de la sesión, para que vayan escribiendo, y al final de la sesión, pues hacemos la oración por las peticiones que haya. Querido Señor, gracias por permitirnos en las primeras horas del día de reposo, la bendición de haber culminado una semana de labores. Gracias, Señor, por en este día de reposo nos entregamos en tus manos, por permitirnos el reposo físico, mental y espiritual.
y que, Señor, sea un día donde eh, podamos, Señor, agradarte y alabarte y honrarte como solo tú lo mereces. También que podamos compartirlo como familia, con nuestros amigos, sentir, Señor, la experiencia de caminar todos los días contigo. Gracias por los hermanos que nos ven en este momento, por los que nos van a ver en diferido igualmente, Señor, también tu bendición. También, Señor, por los que van regresando a casa en esta hora para que tú les lleves y les acompañes, sanos y salvos, les permita el regreso a su lugar. Vamos a estudiar, Señor, en esta noche. Pedimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, sea la oportunidad para que una vez más, Señor, sea tu imagen la que se realce en nuestra vida y, Señor, nos convenzamos de que eh, nos has creado para eh, darnos salvación, recordar, Señor, lo que has hecho por nosotros y que lo único, Señor, que tengamos en nuestra mente sea rendirte nuestra vida y nuestro corazón. Nos entregamos en tus brazos de amor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a hacer un poquito de contexto. Lo que estudiamos las semanas, las dos sesiones anteriores, recuerden que la clase queda aquí grabada. En el Apocalipsis 12 vemos que se introduce a una mujer que está parada sobre la luna vestida del sol y con una corona de 12 estrellas y está por dar a luz está por dar a luz. Esa mujer, o sea, se presenta una mujer y se presenta un dragón. Eso es lo que habla del capítulo 12. La mujer simboliza la iglesia de Dios. ¿Y quién viene a hacerle guerra? Dice que aparece un dragón que se llama Satanás y se prepara para atacar a la mujer que estaba por dar a luz. Entonces, cuando la iglesia está por dar a luz a Jesús, dice que es arrebatado, el niño es arrebatado al cielo. Cuando la mujer da luz al niño, dice que es arrebatado al cielo y por eso es que Satanás se enoja contra la mujer y empieza a perseguir a la iglesia, pero Dios, ¿qué hace? Dios protege su iglesia y le prepara un lugar en el desierto. Recordemos Mateo 28:18. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, muchas veces, no sé si ustedes estudiaron, leyeron o aprendieron, les enseñaron erróneamente que vamos a pasar un tiempo sin intercesor. Eso es totalmente desvirtuado de lo que dice Jesús. Jesús nunca nos va a dejar. Y esa teoría de que tenemos que pasar en algún momento sin intercesor, o sea, desvirtuaría y echaría por tierra el sacrificio de Cristo. Nosotros todo el tiempo, 24/7, como les decía en la predicación que tuve el sábado y como les he repetido muchas veces, nosotros todo el tiempo necesitamos conexión con Dios. No puede haber un momento de desconexión de Él porque la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Ni siquiera una obra mía, por buena que sea, me sirve para que yo sea salvo. Entonces es necesario corregir eh, enseñanzas, por decirlo así, erróneas, conceptos erróneos, y tener muy claro, muy claro, muy claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre van a estar con nosotros, siempre. Yo estoy con vosotros todos los días, dice Jesús. Entonces, vemos que Satanás tiene acceso al cielo hasta la resurrección de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, Satanás es vencido y Cristo recupera el lugar que había perdido Adán. O sea, Cristo recupera el lugar para él y por eso es que Cristo pasa a ser nuestro representante. Satanás es echado fuera del cielo. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:7. 12:7 en adelante dice, y el dragón fue lanzado. O sea, ya no tiene nada más que hacer en el cielo, ya se corta la entrada, el acceso que él tenía
y Satanás, por decirlo así, queda en una cárcel, porque Satanás no puede salir de acá, él no puede salir de acá. En Apocalipsis 12, del 13 al 17, dice que la tierra ayuda a la mujer y que el dragón había sido arrojado a la tierra, persigue a la mujer, o sea, cuando Satanás es sacado del cielo, o sea, él desciende con furia y persigue a la iglesia, persigue a los seguidores de Cristo. Cuando el dragón persigue a la mujer, dice que le tira ríos desde su boca, o sea, esos ríos, o sea, manda gente, o sea, esos ríos significan muchedumbres y utiliza el poder civil y religioso y persigue a la iglesia. Y en un momento, en una parte, dice que la tierra ayuda a la mujer y se traga la persecución que el diablo le estaba haciendo. ¿Qué hablábamos hace 8 días? Es cuando aparece Estados Unidos en la historia. O sea, toda esa gente que es perseguida en Europa por el poder romano, viene a encontrar liberación, por decirlo así, en el continente americano. Así es que nace los Estados Unidos de América, una tierra donde ya se puede adorar libremente y cada quien puede, sí, cada quien puede adorar libremente a quien quiera. Y esa es la primera, y para el próximo, para la próxima sesión voy a traer la enmienda, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, donde dice que pues, se puede adorar en libertad lo que tú quieras. Eso fue cuando dice que la tierra ayudó a la mujer, o sea, la iglesia, por decirlo así, y cuando es llevada al desierto, la tierra ayuda a la mujer. ¿Cuál es el problema? Que quedó una bestia herida, o sea, la bestia que salía del agua, que eso lo vamos a hablar en este capítulo, pero vamos a ver que de la misma tierra al final del tiempo, o sea, en los últimos momentos de la tierra, el último acontecimiento, la tierra que ayudó a la mujer, también de ahí va a salir una bestia. No me adelanto, vamos a dejar ahí. La iglesia de Dios, o sea, el pueblo verdadero, fue perseguido durante la Edad Media. ¿Y quién es el pueblo de Dios? La mujer que está vestida del sol que representa al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora sí, ya entrando en el tema como tal, en Apocalipsis 13, usted lo puede leer en su Biblia o me acompaña aquí en la presentación de la forma que usted se sienta cómodo. Dice, me paré sobre la arena del mar y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su autoridad. Vi que uno de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y su tabernáculo de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, nación, pueblo y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio en el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Para entender esta bestia necesitamos entender el contexto
el contexto histórico. En el primer capítulo, cuando se describe la bestia subir del mar, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y diademas, recuerden que las diademas son diferentes a las coronas de victoria, las coronas estéfanos que llaman los eruditos bíblicos. Las coronas estéfanos son puestas para los que vencen en el nombre de Cristo. Acuérdense, desde el comienzo del Apocalipsis, dice, al que venciere le daré, y le daré una corona. ¿Quién recibe corona? Cristo recibió una corona porque él venció. Él tiene corona y los que vencen, los que se entregan a él, que ya hemos analizado eso, la persona que vence es porque se entrega a Cristo, rinde su vida, está en arrepentimiento y está en constante relación con Dios. Eso es vencer en el Apocalipsis. Entonces tienen coronas de victoria. Estas diademas, y ya lo explicamos en la sesión anterior, son coronas políticas. Recuerden bien eso. ¿Y qué simboliza esa bestia? Para poder entender el concepto de bestias como tal, tenemos que ir al libro de Daniel, al capítulo 2 y al verso 36. Yo sé que ustedes estaban esperando el momento en que conectáramos Apocalipsis con Daniel. Vamos a conectar Apocalipsis con Daniel. Por eso les decía que este capítulo es bien extenso. Vamos a tocar apenas un pedacito. Este es el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación. Acuérdense del sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2. Tú eres rey de reyes, le dice Daniel. Recuerden que el rey tiene un sueño. Nadie puede interpretarlo, ni siquiera los magos y los caldeos que supuestamente estaban entrenados para interpretar y para adivinar. No pueden adivinar eso. ¿Y a quién usa Dios para que interprete el mensaje que él le da a Nabucodonosor? Dios le da un mensaje a Nabucodonosor. ¿Y a quién usa Dios para interpretarlo? Usa a Daniel. Recuerda, le estoy dando el contexto. Entonces, cuando Daniel recibe la explicación de la visión, va ante el rey y le dice, este es el sueño, porque Nabucodonosor no se acordaba del sueño. Dice, este es el sueño. Ahora te diremos al rey su interpretación. Tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y un tercer reino de bronce que dominará la tierra. Ya les voy a mostrar una imagen para que recuerden más o menos cómo era la bestia. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y así como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Y los pies y los dedos que visten gran parte de arcilla en parte de hierro, el reino se dividirá. Y así como viste el hierro mezclado con arcilla, tendrá algo de fortaleza del hierro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, significa que se mezclarán por medio de alianzas, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. En los días de esos reyes, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Por eso viste que una piedra que fue cortada del monte sin mano alguna y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro, y el sueño es verdadero y su interpretación es cierta. O sea, esa imagen, esa visión que vio Nabucodonosor, ¿hasta qué días está? Hasta los nuestros. Miren, es la profecía más abarcante de la Biblia. La cabeza, como ustedes pueden ver allí, este tema quise y voy a ser un poquito más didáctico para que analicemos bien. La cabeza, ¿quién era? Nabucodonosor era el imperio babilónico.
¿Por qué fue de oro? O sea, cada parte de la imagen vemos de oro, plata, bronce, hierro. O sea, es una de las razones por las que tienen esos materiales, por decirlo así, o metales, gracias, es porque ese fue el metal que más abundó en ese reino, o sea, ese fue el metal que dominó en ese reino. El imperio más poderoso que jamás haya existido fue Babilonia. Era invencible y cuentan los historiadores que las murallas de, de Babilonia, aparte de ser muy altas, eran tan anchas que cabían dos carruajes. No sé más o menos la medida de los carruajes de esa época, pero dos carruajes podían andar por las murallas. O sea, era una ciudad prácticamente impenetrable. El agua y los sembrados estaban dentro de la ciudad, por lo tanto era prácticamente imposible que cayera. Normalmente las fuentes de las aguas y los sembrados, ¿dónde quedaban en las ciudades? Quedaban en las afueras, afuera de la muralla. Babilonia era tan grande y tan poderosa que estaban dentro de la ciudad, o sea, cualquier invasión era prácticamente, era imposible que cayera. ¿Cómo cayó? Dice que el pecho y los brazos, o sea, el reino que le siguió, formados de plata, o sea, un reino inferior poderoso, pero no en la magnitud que fue Babilonia ni la durabilidad. Dice que le sigue el reino de los medos y los persas, representado por la plata. Un ejército o un imperio que donde avanzaba arrasaba. Babilonia era poderoso, pero no se describe a los medos y a los persas como un imperio que arrasaba. Ningún ejército le podía hacer frente. Cuando llegaron a Macedonia, Grecia estaba poblada por ciudades. Grecia eran estados que se unieron en la batalla del Maratón y por medio de la buena estrategia, los griegos lograron retener el avance de los medos y los persas. Estoy aquí dando el contexto ya de la caída del imperio medo-persa. Estoy dando un poquito de historia. Ustedes en su casa háganlo con más calma porque aquí yo no me puedo detener en tantos detalles. Ya describimos aquí, cuando cae el imperio persa, aparece otro imperio de menor, con otro material de menor resistencia, por decirlo así, que lo representaba, que identificaba a Grecia, guiada por un general que se llamaba Alejandro Magno, y comienza a avanzar en la batalla de la Maratón, en la batalla del Gránico, y llegó a conquistar al imperio persa. O sea, imperios que en teoría eran invencibles, son conquistados por imperios débiles, más por decirlo así, inferiores a ellos. Y el imperio medo-persa cayó bajo el imperio griego y ya que la profecía decía que, o sea, la profecía decía que Babilonia iba a caer e iba a guiar y iba a surgir Medo-Persia. Medo-Persia tampoco iba a durar para siempre. ¿Cayó en manos de quién? Cayó en manos de Grecia. Alejandro Magno fue el general que logró conquistar a todo el mundo. O sea, dice, o sea, sí, Babilonia era el imperio más grande y más poderoso que jamás existió. Y los persas también eran lo que leemos acá, o sea, por donde andaban arrasaban, pero el imperio de más extenso en cuanto a tierra, o sea, en cuanto a, sí, por decirlo así, en cuanto a tierra, porque dicen que iba desde Egipto hasta Etiopía, el imperio que más, sí, por decirlo así, que más tierra tuvo fue el imperio griego. Dominó todo el Medio Oriente y fue el imperio que más se extendió por todo el mundo. Después, hay un imperio representado en la estatua por las piernas de hierro. Por el año 200 surge un pueblo que por primera vez empieza a usar el hierro, especialmente en la fabricación de armaduras. O sea, ya es un metal ya menos fino, por decirlo así, igualmente resistente. El oro es fino, sí, pero
La plata es fina, sí, pero no es más fina que el oro. Pero así va por decirlo así, en decadencia los materiales. Aquí ya es hierro, igualmente resistente, pero no de la misma, por decirlo así, finura. Es el pueblo que empieza a conquistar y como dice la profecía, como el hierro desmenuza y rompe las cosas, el imperio romano por donde iba rompía y desmenuzaba todo. La estatua de este imperio se representa por dos piernas. ¿Y por qué? En dos. Porque se divide el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. La profecía decía que el imperio romano iba a llegar hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo es eso? Todavía estamos por ahí. Que iba a continuar de una manera diferente porque al final, ¿qué iba a hacer? El hierro se iba a mezclar con ¿qué? Con el barro, o sea, habrían alianzas, o sea, es un reino que iba a perdurar, pero no, o sea, no iba a conservar su material original. Ya iba a mezclarse con ¿qué? Con algo de menos, con otro material ya muy distinto, mezclar hierro con barro. ¿Y hasta cuándo se iba a dar eso? Hasta que una piedra, dice Daniel, no lanzada por mano, que venía del cielo, que destruye por completo la estatua. ¿Y quién es esa piedra o cuál es esa piedra? Creemos y aplicamos que es la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que da a entender la Biblia, el reino del Mesías, el reino de Dios que va a destruir a todos los imperios de este mundo para instaurar un reino que un reino que nunca va a tener fin, un reino que va a ser eterno y va a perdurar por la eternidad. Ese es un esquema de lo que históricamente ha pasado y va a suceder. Ahora, vamos a conectar esto con Daniel 7, porque se conectan Daniel 2, la estatua se conecta también con otras bestias. Daniel 7 dice, yo espero que ustedes me estén llevando el hilo. Estoy tratando de explicarlo lo mejor posible para hacerme entender lo mejor posible. En el año primero del rey Belsasar, rey de Babilonia, o sea, el rey que Belsasar fue, a ver si no me falla la memoria, Nabopolassar, Nabucodonosor, Nabucodonosor el que se nombra en Apocalipsis 2. Después siguió Nabónido y después siguió Belsasar. Dice Daniel que en el reinado de Belsasar, o sea, cuando es destruida Babilonia, es en manos de Belsasar, recuerden eso. Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Estoy dando el contexto histórico para... Dice, luego escribió el sueño y lo relató al principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Ustedes la pueden ver en la parte izquierda superior. Fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia que era semejante. Recuerden eso, no todo es literal. Ellos, Juan, Daniel, los profetas describen cosas, les dicen, yo vi algo parecido a tal cosa. Recuerden que en el Apocalipsis es así. Yo vi tal cosa y se me pareció a esta cosa. Vi luego una bestia semejante a un oso, la cual se alzaba más de un costado que del otro, y en su boca tenía entre los dientes tres costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de eso miraba yo en la visión de la noche
y vi la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes en ella y tenía 10 cuernos. Pues esa fue una bestia que él no pudo describir. Las otras eran semejantes, parecían un león, parecían un oso, parecía un leopardo, pero dice él que era tan terrible que ya no pudo describirla. De esa bestia dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba con gran insolencia. Estas 4 bestias, dice Daniel 7:17, son 4 reyes que se levantarán de la tierra, 4 reyes o reinos que se levantarán de la tierra, y hay un paralelo, una semejanza con la estatua. Cada bestia representa un poder de la estatua. ¿Por qué el león tenía alas? Ahora sí ya describo un poquito más el imperio babilónico. Porque en el idioma antiguo las alas eran símbolo de rapidez, ligereza, y el imperio babilónico se formó en 2 generaciones. O sea, fue un imperio que se formó muy rápido. O sea, su crecimiento fue rapidísimo. Dice, yo estaba mirando, dice Daniel 7:4, hasta que sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Daniel dice que el principal emperador o rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Daniel 4, cuando menciona cuando dice que se le dio corazón de hombre, recuerden el sueño de Nabucodonosor, cuando le dice Dios, él pensando que el reino había sido o había crecido porque él había sido muy bueno y dice, viene un ángel y le dice, bueno, si usted sigue, estoy parafraseando, ¿no? Dile a usted en Daniel 4, dice, abate el polvo y el rey sea ¿qué? Convertido en bestia, désele, sí, sea tratado como bestia, sea arrojado de los hombres, un poquito confundido, sea arrojado de los hombres, viva como las bestias, hasta que pasen 7 tiempos sobre él, ¿para qué? Hasta que reconozca que Dios es el dueño de todo y que él le da el reino a quien lo merece o a quien él quiere. Entonces, Nabucodonosor fue llevado a ese punto de humillación, por decirlo así, como Dios hace con nosotros. Dios necesita personas humildes que lo escuchen a él, que caminen con él. Nabucodonosor tuvo que pasar por esa experiencia de entender que la honra y la gloria no es para él, es para Dios. Y por eso dice, se le da un corazón de hombre, y cuando se le da corazón de hombre, es cuando él entiende, reconoce a Dios, como reconoce y reconoce a Dios, le da la honra y la gloria y dice que hasta al final de sus días, Nabucodonosor se convirtió. La segunda bestia, dice aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba más de un costado que del otro, tenía en su boca 3 costillas y entre los dientes y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. La bestia que es como un oso más alzada de un lado que el otro, representa el pecho y los brazos de Persia. ¿Recuerdan el pecho y los brazos de plata? Era el imperio persa, era el paralelo. Estaba más levantada de un lado del otro. ¿Por qué? Porque los persas eran más poderosos que los medos. Recuerden, vayan ustedes a la historia, los reyes, hubo más reyes persas que medos. Y al final los persas terminaron gobernando el imperio que se llamó el imperio persa. Tenía 3 costillas. Dice, o más o menos se cree que las 3 costillas significan reinos, que es el reino de Libia, que fue la nación más rica que gobernó en ese reino de Medos y los persas, el reino de Libia, y los otros 2 eran el rey de Babilonia y el rey de Egipto. Después de esto miré, dice Apocalipsis 7:6, otra bestia semejante a un leopardo,
con 4 alas de ave en sus espaldas, y también tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Por qué alas? Tenía las mismas alas de Babilonia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue un imperio que también creció muy rápido, creció muy veloz. Y el leopardo es un animal, ¿cómo? Es un animal veloz. O sea, un animal veloz con alas, ustedes imagínense la rapidez. Babilonia había conquistado el mundo en 2 generaciones. Alejandro Magno conquistó al mundo entre los 18 y los 33 años, o sea, en 10, 15 años. En 15 años tardó Alejandro Magno en conquistar al mundo. Y cuando conquistó al mundo, ¿qué pasó? Pues se deprimió y se murió porque ya no tuvo nada más que hacer. Y Alejandro Magno dice la historia que tenía un hijo con síndrome de Down, o sea, él no podía reinar. Entonces los 4 generales del ejército de Alejandro Magno, Lisima, Casandro, Lisima, Ptolomeo y Seleuco, cada uno cogió una parte del reino y empezaron a batallar entre sí. Luego conviene no luchar más. No, miento. No se había dividido el reino. Cada general empieza a disputar una parte, llegan a un punto en que dicen, no, bueno, no peleemos más, y por eso es que el reino se divide en 4, como las cabezas se dividen en 4. Cada general fue rey de su imperio. Ahora, sigue que, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia nos ayuda a identificar de dónde surge la bestia del Apocalipsis y qué características tendrá la bestia que surge del Apocalipsis. Simboliza que Roma tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba lo que se le pasara por delante. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba, perdón, Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Juan en Apocalipsis, otro cuerno pequeño salió de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba con gran insolencia. En este capítulo encontramos que este cuerno pequeño, yo puse Apocalipsis y era Daniel, puse mal, es Daniel 7:8, perdón. En este capítulo encontramos que este cuerno pequeño es una extensión de Roma. Todo cuerno es una extensión del animal, o sea, son las extensiones de los animales que lo lleva o que indica de dónde sale y nos da a entender que ese cuerno llega a ser un poder religioso. Si era Daniel y yo puse disque Apocalipsis, discúlpenme, me acabo de dar cuenta del error. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantan de la tierra. Después recibirán el reino, dice el verso 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. O sea, concuerda lo que dice Daniel 7 con Daniel 2, concuerda. Dice que va a haber en un momento que Dios va a establecer un reino para siempre, o sea, esos reinos no van a ser para siempre. Viene otro que los va a desterrar a todos y ese sí va a ser el reino eterno. Entonces tuvo el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce y que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro lado que le habían salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y hablaba, y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el rey. Este cuerno
haría guerra contra los santos del Altísimo hasta la segunda venida de Cristo, hasta que los santos recibieran el reino. La profecía habla lo mismo de la anterior, ¿cierto? Empatamos, o por decir sí, empatamos Daniel 2, Daniel 7 con Apocalipsis 13. Sí, por eso había que hacer este contexto histórico. ¿Qué significa este trueno? Este cuerno, perdón. Significa una iglesia cristiana corrompida. ¿Quién persigue a quién? ¿Qué hemos visto durante lo que llevamos hasta este capítulo 13 de Apocalipsis? Dos tipos de creyentes, unos entregados a Cristo, que reflejan el carácter de Cristo, y otros que dicen estar con Cristo, pero no están con Cristo, y por ende tienen el carácter de ¿quién? El de Satanás. Estos persiguen ¿a quién? A los que intentan, a los que quieren caminar con Cristo y a los que quieren reproducir la imagen y el carácter del Dios verdadero. Eso no le gusta a Satanás y no le gusta a sus hijos, por decirlo así. Por eso los persigue. Es la misma iglesia que dio a la luz el Hijo, o sea, estamos hablando de la misma iglesia, pero se corrompió, se hizo infiel. Es la iglesia cristiana apóstata, la iglesia institucional, lo que hablábamos en las dos sesiones anteriores. ¿Qué fundó Cristo? Una iglesia en forma de movimiento y predicada a todo el mundo, a toda tribu, nación, lengua. Hagan discípulos y enséñeles todas las cosas que yo les he mandado. O sea, muévanse, no se queden quietos, no sean una iglesia institucional. Esa es la diferencia. ¿Qué hace la iglesia institucional? Quiere que vengan, la honren, la adoren y decirle a cada quien lo que tiene que hacer para que permanezca en esa iglesia. El movimiento de Cristo es completamente diferente. Un movimiento natural de reproducir el carácter de Cristo siempre y cuando Cristo sea el que habite en el creyente. Y cuando Cristo habita en la persona, esa persona empieza a reproducir el carácter de Cristo, empieza a testificar, empieza a ser discípulos y empieza a moverse en la predicación del evangelio. Esa es la gran diferencia entre una iglesia que está con Cristo y una iglesia cristiana corrupta. ¿Me hago entender? Espero hacerme entender. Durante la Edad Media, ¿qué hizo la iglesia cristiana corrupta? ¿Qué hizo? La iglesia institucional fue la extensión del Imperio Romano. Fue cuando se mezcló, se unió el poder político con el poder religioso. Por eso es que en los pies, recuerdan de la bestia, no, en los pies de la estatua, ¿qué había? Había hierro y había barro, o sea, había unión ¿de qué? De iglesia y Estado. Persiguieron a todos los que querían seguir las enseñanzas de Cristo a través de la Biblia. Es cuando separa la característica de la iglesia institucional, es la que separa, saca un credo y no permite que el miembro, por decirlo así, que el integrante o que el que quiera pertenecer a esa iglesia piense por sí mismo, o más bien no piense por sí, bueno, sí piense por sí mismo, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. A eso es a lo que tenemos todos que ir, venir a la Biblia por medio del Espíritu Santo y estudiarla, que sea el Espíritu el que guíe, porque eso fue lo que dijo Cristo. Y yo les daré al Consolador y Él los convencerá que de pecado, de juicio y de justicia. O sea, la persona o el creyente sincero que entra en comunión con Dios, ¿qué hace? Viene a la Biblia con la inspiración, con la guía del Espíritu Santo y va descubriendo a quién, va descubriendo al verdadero Dios y las y las enseñanzas que hay aquí. No le dicen, tome, usted crea en esto y prohibido pensar. Eso fue lo que hizo la iglesia institucional y esa es la diferencia. Y es una iglesia que se pone por encima de Dios. ¿Qué hizo el Imperio Romano? El Imperio Romano hizo que se adorase al imperio.
Los imperios tienen por característica que se adorne al sistema humano ganado por una guerra. ¿Se acuerdan de por qué tenía la bestia 10 diademas? Coronas políticas. O sea, por medio de las guerras conquistan y obligan a la gente a qué? A que los adoren a ellos. Por eso son coronas políticas, no coronas de victoria. Uno convence, Cristo convence por el amor, por la libertad, por la entrega de la persona. ¿Y por qué conquista el otro? La diadema representa que se une la iglesia con el poder político, se corrompe, persigue a los demás, los doblega, y por eso es que reclama la autoridad. Yo lo venzo a usted, yo lo doblego a usted, ahora adóreme a mí. Lo que hace la bestia y lo que hace la iglesia cristiana es que ponen al sistema por encima de Dios. No puede haber nadie por encima de Cristo, nadie. Y una iglesia que se ponga por encima de Dios, que ponga sus creencias, sus tradiciones, eso es una iglesia corrupta. En la Edad Media, del año 538 al 1798, que son los 42 meses o los 1260 días, la iglesia apóstata con el poder político romano crean la Inquisición para perseguir al que no quería pensar como ellos y los mata y se asegura de que las personas, o sea, siembro miedo para recibir ¿qué? Para que me adoren a mí, para que me sigan a mí. Eso es lo que hace una iglesia corrupta. Una iglesia cristiana apostata cuando una iglesia cristiana, perdón, llega a apostatar cuando se vuelve una iglesia institucional. O sea, pisotea los principios de Cristo. ¿Cuál era? El amor y la verdad. Y conoceréis la verdad os hará libres, dijo Jesús. O sea, una iglesia que no refleje amor y que no refleje libertad es una iglesia corrupta, porque no es una iglesia que refleje el carácter de Cristo. Dice Juan, bueno, sí, Juan 8:32, y conoceréis y la verdad os hará libres. Dice Jesús en Mateo 25 al 28, Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así. Mire, Jesús ya está hablando de eso. Dice, entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué va a hacer? Siervo. Y el que quiera ser primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿Cristo impuso la adoración a él? No, no la impuso. El que quiera ser primero debe ser ¿qué? Debe ser último. El que quiera ser príncipe debe ser ¿qué? Debe ser siervo. Diferencias. Jesús establece esa diferencia como un principio fundamental. No hay nada por encima de Cristo. Cuando nació el cristianismo, lo hizo rompiendo el esquema cultural de la época. Por eso mucha gente se convirtió, porque hasta el mismo pueblo judío hacía ese tipo de religión. Quería que los vinieran y ustedes recuerdan por qué Jesús, por decirlo así, echó tanto contra los fariseos, porque practicaban ese tipo de religión. Y pisoteaban a todo mundo y se creían la panacea, como decimos, y ese no era el método de Cristo. Por eso ve que los mismos judíos terminaron matando a Cristo. Cristo fue perseguido ¿por quién? Por los que decían estar con Cristo, los que decían estar con Dios, pero en realidad no estaban con él. Dice Mateo 1:10 al 12. En el mundo estaba y el mundo el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Léanse el capítulo 2 del Deseado a toda la gente. ¿Por qué no lo conocieron? Porque se la pasaron los 490 años de la profecía de las 70 semanas, esos 490 años, haga y haga sacrificios y haga ritos y una cosa y la otra, y la institución por encima de Cristo. Y lean el capítulo 2 del Deseo de toda la gente, el pueblo romano
los judíos se dejan permear por los romanos, se corrompe el judaísmo a tal punto de que se mataban para llegar a ser los sumos sacerdotes, se mataban, léanlo en su casita, estudien. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser hechos hijos de Dios. El cristianismo que nació después del Pentecostés, después de que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos y ellos salen a mostrar a quién. Ellos salen a mostrar al verdadero Cristo y por eso es que impactan el mundo. Por eso es que Pedro, cuando Pedro predica, ¿cuántos se bautizan? Se bautizaron 3,000. Los discípulos usaban la palabra y la persuasión por medio de la palabra y la gente voluntariamente se entregaba a Cristo. Este es el principio fundamental de la iglesia verdadera, la iglesia vestida del sol, la iglesia que da luz a Cristo, la iglesia que es pura, tiene la fe de Jesús y guarda sus mandamientos. O sea, es una iglesia que está en constante relación con Cristo. Última diapositiva, porque les dije que este tema es muy largo y en una sesión no acabamos ni a bala. Ruego a los ancianos, dice Primera de Pedro 5, 1 al 3, escribe Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Ancianos, pastor, diáconos, diaconisas, miembros de iglesia, apacentad como, no con fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de qué? De la grey, reflejar el carácter de Cristo. No podemos obligar a nadie. Y he traído muchas veces a colación la cita y ya me la sé de memoria. El primer capítulo de Patriarcas y Profetas, Dios desea el servicio que nace del amor. No haya placer en un servicio forzoso. Ese no es el método de Dios. Y su iglesia no puede reflejar, no puede adoptar la enseñanza por la fuerza. No se puede. Cualquier iglesia o cualquier grupo religioso que haga eso se vuelve una iglesia corrupta, se vuelve una iglesia institucional. El ser humano no produce naturalmente la humildad. Como seres humanos somos orgullosos y por ende inseguros y acomplejados. Y para afirmarnos queremos rebajar a otros para sentirnos más importantes. No hay cabida para el orgullo en la iglesia de Dios. ¿Qué debemos ser? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo debemos ser los cristianos, los verdaderos cristianos? ¿Qué carácter debemos reflejar? El carácter de Cristo, el amor, la humildad, la libertad. Nadie os engañe de ninguna manera, dice Pablo, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios u objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Mire, Pablo estaba hablando de lo mismo. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin
de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice Pablo. Solo que haya quien al presente, solo que haya quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y cuando sea quitado el hombre de iniquidad, ¿qué va a pasar? Dice el verso 8. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Terminamos. ¿Quedaron con sed de más? Nos vemos en 15 días. Ya les dije, es un tema extenso y largo, pero más que adjudicarle a una denominación, a algún grupo religioso, ciertas características, yo quiero que nosotros tengamos claro el tipo de carácter que debe reproducir una persona, un grupo de personas o una iglesia que verdaderamente está con Cristo. No podemos adoptar nada diferente al carácter de Cristo, el amor, la libertad, el respeto que el creyente por, por necesidad, o sea, que el creyente sienta la necesidad de conocer a Cristo y por medio del Espíritu Santo venga aquí a la Biblia y empiece a tener una experiencia con Cristo, empiece a tener una relación con Dios. ¿Qué hace la iglesia institucional? Mire, tome esto, léase esto, crea eso, y eso es lo que usted tiene que creer y lo que usted tiene que hacer, y si usted no lo hace, entonces, fuera de acá. No, esa no es la iglesia o no es el carácter que debería reproducir una iglesia que dice estar con Cristo. El amor, el respeto, la libertad. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todo creyente debe pasar por esa experiencia. Por eso nuestra iglesia nació con ese, no sé si decirlo así, principio, con esa característica. El creyente, la persona, póngase en armonía con Cristo y venga aquí, estudie, entréguese a Cristo con amor, con libertad. Y si tú, te estoy hablando en este momento a alguien que puede pertenecer a un grupo religioso con una característica de esas, yo te invito a que te entregues a Cristo y permitas que el Espíritu Santo sea el que te muestre quién es el verdadero Dios, qué carácter debemos reflejar. Cierro, termino, con eso me despido. Yo sé que pudo haber estado muy entretenido porque no veo peticiones hoy. No sé, de pronto todo marcha bien en casa y bueno, está bien. Así que con ese, se me fue la palabra. Yo sé que nos quedamos picados, ¿cierto? En 15 días, Dios mediante, nos vemos para seguir estudiando este tema, estas características, y sé que va a ser de beneficio para nosotros para que hagamos una decisión por Cristo todos los días, para que nuestra decisión sea entregarnos a Él. Gracias por venir, gracias por tomar tiempo para este momento en el que solo queremos estudiar y es eso, es la revelación, así se llama el seminario, la revelación de Jesucristo, que Cristo se revele en nuestra vida y que empecemos a testificar y como lo decía al comienzo del Apocalipsis, recuerden que ojalá y seamos nosotros el pueblo que escucha, lee y entiende la profecía, o sea, el pueblo que no solo escucha, sino que cuando dice lee y entiende, o sea, salga a cumplir la profecía, que es lo que Cristo quiere. Oremos.
Señor, gracias por cuidarnos en esta noche, gracias por permitirnos este momentico donde hemos podido estudiar, eh, ver, Señor, las diferencias que hay entre una persona que se entrega y te sirve de todo corazón. Y ese es el anhelo y la decisión que queremos tomar en esta noche. Cada día decidirnos por ti, entregarte nuestra vida, nuestro corazón, vivir como vivió Cristo en constante arrepentimiento, que la imagen del verdadero Dios sea realzada en nuestra vida y cada día, Señor, sintamos sed de tener una relación contigo y de tener una conexión incesante contigo, Señor, como lo hacía el Señor Jesús, como nos enseñó, reconocerlo como nuestro Creador y como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por los hermanos que nos han visto. Gracias por sus familias, para que, Señor, cada uno lo quiera se encuentre, tu bendición, tu misericordia le alcance. Sean contestadas sus oraciones, sus peticiones, ya sean físicas, ya sean espirituales, donde, Señor, haya alimento, donde todas las necesidades, Señor, sean cubiertas y, Señor, hayan milagros, Señor, para tu honra y tu gloria. Nos entregamos en tus brazos de amor en esta noche para que nos permita el reposo físico, el descanso y en las horas de la mañana, Señor, igualmente nos sea concedida la vida para, Señor, levantarnos con mucho ánimo, con mucho gozo, acudir a tu casa de oración para alabarte y honrarte como solo tú lo mereces, y también, Señor, para compartir como amigos y como hermanos en este resto del día de sábado. Nos entregamos en tus brazos de amor, Señor, y lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un abrazo, un besito para todos. Dios les bendiga. Recuerden la semana de reavivamiento para que participemos y nos vemos en 15 días. Dios los bendiga. Bueno.